Muy buenos días. Saludo a todos los hermanos, a todos los amigos que nos siguen en esta mañana con la paz del Señor. Que Dios sea guardándonos, protegiéndonos y sustentándonos en este día. En este primer domingo del mes de agosto, un culto de Santa Cena, un culto en el que recordamos el sacrificio perfecto y realizado por nuestro Señor Jesucristo para redención de nuestras vidas. Yo quisiera un poquito topar este tema en este día, para que nosotros podamos recordar quienes somos cristianos ya de algún tiempo y para quienes quizás no han tenido el privilegio de conocer la palabra de Dios y estos textos bíblicos maravillosos que nos hablan, que puedan tener un conocimiento y que esto penetre en nuestros corazones. Para lo cual le pido por favor que con toda la atención y la reverencia que amerita la palabra de Dios, abramos nuestra Biblia, si usted la tiene ahí en sus manos o a través de algún instrumento tecnológico, pueda buscar en el libro de Isaías, capítulo 52. Vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 13 al versículo 15 y estaremos topando también el primer versículo del capítulo 53. Isaías, capítulo 52, del 13 al 15 y 53, versículo 1, al menos de inicio. Hago yo la lectura de la palabra y le pido por favor que me siga con atención y con la debida reverencia que amerita la palabra del Señor. Dice así: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Estos versículos que acabo de leer nos dan la pauta para entender algo que normalmente no nos detenemos a considerar. Y es que en la palabra de Dios, principalmente el profeta Isaías, tiene una exactitud en mostrar los acontecimientos pasados, cumplidos y futuros. Estos primeros versículos que leímos nos hablan exactamente de esto. Por un lado, nos hablan de la condición de la redención de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Nos hablan de la segunda venida de Cristo Jesús para juzgar al mundo entero, a quienes merecen un juicio, a quienes no han sido justificados. Y tercero, nos habla de la condición de Jesucristo exaltado sobre todas las cosas por su redención, por su obediencia y por ser el heredero único de nuestro Dios. Y dice así la palabra en estos versículos. La primera condición que nos muestra es que hace 700 años antes de Cristo fue escrita esta profecía, fue dada esta profecía de parte del profeta Isaías. Y 700 años antes, él ya advirtió que Jesucristo, en el versículo 14, habría de llegar a una condición tal, a una condición tan cruenta, a afrontar una situación que de modo alguno le correspondía, pero que había dispuesto su corazón por amor de la humanidad, al punto de quedar desfigurado en el sacrificio que habría de implicar la culminación de la redención para la humanidad. Y por eso dice que esa hermosura, ¿sí?, iba a ser totalmente desfigurada. Y eso es lo que nosotros conocemos. En aquel día, cuando Jesucristo fue no solo juzgado injustamente, no solo que fue condenado a una muerte la más ridiculizante, que era la muerte de cruz, porque era una muerte pública, en donde la gente, cuando veía que alguien era crucificado, pasaba a distancia del reo condenado y miraban y esbozaban palabras como: ¿qué habrá hecho este pobre hombre para que merezca esta vergüenza? No solo la muerte, sino la vergüenza de que públicamente se conozca al delincuente y se cuente de todos sus delitos. Pues Jesucristo no había cometido pecado alguno. Él es santo y sin mancha, pero Él se hizo pecado, es decir, llevó la carga del pecado sobre su cuerpo para pagar un precio por usted y por mí. Y esto, fue profetizado 700 años antes
por parte de Isaías. Pero también esta misma porción de la palabra nos habla en el versículo 13 del capítulo 52 de que Él va a ser exaltado, que su nombre va a ser reconocido, que su nombre va a estar por sobre todo nombre, como dice en otros pasajes de la palabra de Dios, precisamente por su obediencia, precisamente por haber traído redención al mundo, por haber abierto el camino. Él va a ser exaltado, Él va a ser reconocido, su nombre va a estar por sobre todo nombre, y eso también lo dice este versículo 13. Pero hay algo que quizás estamos olvidando. Quienes creemos en Jesucristo sabemos efectivamente que Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que cumpliera un plan redentor cruento, pero a su vez lleno de amor. Todos sabemos, quienes somos cristianos y quienes tratamos de vivir para agradarle al Señor, conocemos también que Jesucristo va a ser exaltado hasta lo sumo por su obediencia, por su rendición, por el amor con el que trató a la humanidad, aunque ésta le ha dado la espalda. Pero el tercer aspecto que estamos olvidando es precisamente este, de que Él vendrá también como rey y juez a juzgar a las naciones. Y dice aquí, tapará la boca de los reyes, porque oirán lo que nunca habían oído y se les contará lo que jamás se les había dicho. Es decir, toda la gente que desprecia a Jesucristo, toda la gente que le toma a la ligera, toda la gente que le ignora, toda la gente que no cree, que es una multitud increíble de gente, millares y millares de personas que se han ido en pos del pecado, que no hacen caso a Dios, pues ellos quedarán enmudecidos ante la presencia de Dios, que insisto, va a venir como rey y como juez. Es decir, con toda la soberanía, con toda la potestad, para poder ejecutar la sentencia que como juez nos dará o les dará a cada uno de aquellos que hoy le han negado, que hoy le han dado la espalda y que tristemente son muchas personas. Todo el asunto de la salvación, todo el asunto de aquella profecía emitida por Isaías en el capítulo 52 y mucho más claro de su sufrimiento y su satisfacción en el capítulo 3, se dice que es una fotografía de la cruz. Así como el Salmo 32, que yo le invito para que usted lo pueda leer en casa, en un momento de paz, de tranquilidad, se conoce como la radiografía de la cruz. Y estas dos porciones bíblicas, Salmo 32 e Isaías 53, se complementan porque, insisto, tiene una exactitud increíble de todo aquello que habría de suceder en el cumplimiento final del plan redentor de Cristo Jesús. Yo quisiera un poquito desglosar, como un primer punto de esta prédica, desglosar un poquito el versículo 1, en el que se menciona y dice lo siguiente. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Permítame explicarle un poquito este aspecto para explicar este primer punto que se llama no hay apertura al Evangelio. No hay apertura al Evangelio. Tristemente, estamos recordando en un culto de Santa Cena como el día de hoy el sacrificio de Jesucristo, un sacrificio por demás lleno de amor, lleno de perdón, lleno de bondad, que abre un camino de salvación, que abre un camino de vida nueva, de vida plena, de vida en abundancia, pero lastimosamente no hay apertura del Evangelio. ¿Qué estaba profetizando? ¿Qué estaba anticipando Isaías cuando dice, entre signos de interrogación, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pues mire, lastimosamente cada vez son menos las personas que creen al anuncio del Evangelio, que son las buenas noticias de parte de Dios. Y no creen simplemente porque es un estorbo en sus pecaminosas vidas. No creen al anuncio del Evangelio porque este es burlado en vista de que dicen, a Dios no le he visto, pero su palabra surte efecto. Es decir, es como que si una persona viaja al exterior y le llama por teléfono a sus familiares que quedaron en el país y les dice, hola, ¿cómo están? ¿Cómo has pasado? Te mandé una remesa de miles de dólares que tienes que retirarlo en tal institución financiera intermediaria. Y le dice, no te creo porque no te veo. Es absurdo, ¿no es cierto? Pero así es lo que está pasando y así es lo que ha pasado desde siempre.
Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. Ellos estaban esperando la presencia del Mesías, ellos estaban esperando la presencia de su Salvador, ellos estaban esperando a su liberador. Y Él vino y les dijo: el Padre me ha enviado, el Padre y yo somos uno, aquí estoy, yo soy. Y no le recibieron. ¿Por qué? Porque nadie quiere recibir el anuncio del Evangelio. La gente se niega por una simple razón. Porque el Evangelio ofrece cosas maravillosas, ofrece no solo un plan de redención y una vida eterna en la presencia de Cristo Jesús, sino que ofrece también aquí una vida en abundancia, una vida quitada el pecado, inclusive quitado el peso de la culpa de nuestro pecado. Nos ofrece muchas cosas, pero la gente quiere tomar un atajo. No quiere ser pulido, no quiere ser cambiado, no quiere ser transformado, solo quiere el beneficio. Por eso es que se niegan y no hay una apertura al Evangelio. El segundo punto que quiero destacar y que se menciona en el capítulo 53, porque este capítulo se divide en tres aspectos. El primero que acabo de mencionar, versículo 1, en el que se niega la posibilidad de recibir el anuncio de Dios. Una segunda parte del capítulo 53 habla del sacrificio, habla del dolor, habla del quebranto, del precio de nuestro pecado pagado por nuestro Señor Jesucristo, desde el versículo 2 hasta el versículo 9, y del versículo 10 al versículo 12 habla de la satisfacción y el logro conseguido por nuestro Señor Jesucristo en beneficio de la humanidad, de usted y de mí, de quienes lo aceptamos. Así que la palabra de Dios nos dice, en primera instancia, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y dice, ¿y sobre quién se ha manifestado también el brazo de Dios? Yo quiero darle un ejemplo rápido para poder tener un entendimiento de lo que habla estos dos aspectos de este primer versículo. Cuando habla de a quién se ha manifestado el brazo de Dios, está diciendo más o menos así. Allá en el Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso nos habla de que todo lo creado, los cielos, las estrellas, el firmamento, ¿sí?, e inclusive el mismo hombre y el resto de la creación, no le trajo mucho trabajo a Dios. Y no estoy menospreciando la obra de Dios. Estoy hablando de su poder, que no le trajo mucho trabajo a Dios. Porque dice que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso quiere decir que Dios formó el firmamento con sus manos. Pero para darnos la salvación, Dios tuvo que arremangarse las mangas, ¿sí?, y sacar su brazo y tratar de sostener con su brazo y esforzar su brazo para poder darnos salvación. Formar el mundo, crear el mundo, formarnos a nosotros, soplar aliento de vida, con su palabra crear toda la tierra y ponerla en orden. No hay mucha dificultad para el poder de Dios. Pero darnos salvación y que nosotros aceptemos esa salvación amerita que se manifieste el brazo de Dios. Es decir, es un trabajo más forzado que la misma creación, el otorgarnos la salvación por el dolor que esto implica. Segundo punto es que nos habla, el versículo 2 al versículo 9 del sufrimiento y del quebranto. Y del versículo 10 al versículo 12 del capítulo 53 de Isaías nos habla de la satisfacción del logro conseguido. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que no hay logros si es que no hay sacrificio, si es que no hay esfuerzo. Es decir, cuando uno quiere conseguir algo, mientras más valioso, mientras más grande, mientras más bueno, pues el sacrificio es mayor. Así que a este punto le vamos a llamar: el sufrimiento precede a la bendición. El sufrimiento precede a la bendición. Y es así. Se habla del sufrimiento de Cristo Jesús. Van a salir en la pantalla estos versículos que me voy a permitir dar lectura quizás de la manera adecuada, porque esto casi que no puede ser leído literalmente, sino es con el corazón. Y dice así. Le pido que siga por favor usted en su casa con su Biblia o preste atención a los versículos que van a salir en la pantalla. Isaías capítulo 53, versículos del 2 al 9. Dice así:
subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Qué realidad tan cruenta, qué situación tan mucho más que conmovedora. Despreciado, humillado, azotado, no lo estimamos, le tuvimos por herido de Dios. ¿Qué habrá hecho que Dios le castigó de ese modo? Eso significa que le tuvimos como herido de Dios. Negado, burlado, escarnecido, golpeado, lacerado, por causa suya y por causa mía. Varón de dolores. Es triste pensar que inclusive quienes creemos en Jesucristo, quienes nos decimos cristianos, y que creemos cada quien a su modo, a su manera, bajo su doctrina, bajo su creencia, bajo su religión, nos acordamos de Jesucristo 2 veces en el año. En Navidad, en su nacimiento, al cual le hemos menospreciado y le hemos deteriorado y le hemos degradado al punto de una relación comercial. Y nos acordamos en Semana Santa de su muerte, para decir nosotros, pobrecito cómo sufrió, tan bueno, pero con nuestros actos, con nuestros hechos, le menospreciamos 365 días al año. No recordamos el sacrificio, somos tremendamente mal agradecidos, pero Él lo hizo eso por amor a nosotros, nunca se quejó, fue como oveja muda llevada al matadero, porque sabía que por amor a usted y a mí lo estaba haciendo, y lo pagó con gusto, y fue contado entre los delincuentes, pasando por cárcel y por juicio. Y él nada dijo, porque cuando abrió su boca fue únicamente para decir, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Solo ahí se abrió su boca para otorgarnos un perdón, para mostrar su infinito amor. Pero nosotros, a pesar de las circunstancias, hemos endurecido tanto nuestro corazón. El mundo ha endurecido su corazón. El mundo está tan cegado que olvida esto, que está cumplido. No es un anuncio de dolor, es una historia de dolor. Porque 700 años antes de su cumplimiento ya fue dicho estrictamente y se cumplió justo como estaba escrito, justo como fue profetizado. Y fue en la persona de Cristo Jesús que se cumplió toda esta crueldad, esta injusticia, este quebranto, esta humillación en la persona de Jesucristo. Y nosotros no reaccionamos y seguimos viviendo como que si esto lo hubiéramos merecido. Es triste, es doloroso. En pocos minutos vamos a pasar a tomar la cena del Señor. Lo que solemos hacer las iglesias cristianas, en su mayoría entiendo yo, que es servirnos del pan y servirnos de la copa, recordando el sacrificio de Cristo Jesús.
pero parece que esa recordación es leve, es bastante tenue, es muy fugaz, porque nuestros actos y nuestros hechos no confirman y ratifican la gratitud que amerita este dolor, este quebranto en la vida y en la persona de un santo y sin mancha. Yo quiero decirle a través de estos versículos que no hay bendición sin que antes haya sacrificio. Si usted hoy está pasando dificultades, que yo sé que estamos pasando, si usted y yo hoy estamos pasando dolor, el dolor de perder un trabajo, el dolor de cerrar un negocio, el quebranto y el dolor extremo de ver una persona, un familiar o nosotros mismos quizás enfermos, sea con la enfermedad que se produce por este virus o sea por otro tipo de enfermedades. Si usted y yo estamos pasando por esto, quiero darle una buena noticia. A veces el quebranto nos hace volver los ojos a Dios, pero todo depende de usted. La decisión es suya. Nadie le va a obligar, porque Dios está a la puerta y llama. Si abre, y si nosotros abrimos, Él entra y pasa a morar y a cenar con nosotros. Si no, no. Si no, no. Así que yo aspiro, en el nombre de Cristo Jesús, que efectivamente podamos asimilar bien este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos sobrellevar la situación que hoy estamos pasando y saber que con Cristo, aunque tengamos hoy que pasar un sacrificio, un sufrimiento, un dolor, esto puede preceder a una bendición si es que usted y yo nos rendimos por completo a Cristo Jesús. Si es que usted y yo aceptamos que lo que estamos viviendo es porque merecemos y que pedimos perdón y reconocemos de todo corazón nuestros errores, nuestros pecados, los confesamos delante de Dios y hacemos un firme propósito de vivir de manera distinta. ¿Cómo? Haciendo de Jesucristo el Señor de nuestras vidas. Eso es lo que Él está esperando. Así que la noticia es buena en tanto en cuanto su decisión sea buena. Que el sufrimiento precede a la bendición. Y por último quiero mencionarle el último aspecto y que lleva el nombre de esta prédica, que se llama para satisfacción de todos. Para satisfacción de todos. Del versículo 4 del capítulo 53 del libro de Isaías nos dice el motivo por el cual Jesucristo, el Hijo de Dios, santo, perfecto y sin mancha, aceptó el pago del pecado que nunca lo cometió, simplemente por amor a usted y a mí. Dice que Él fue movido para aceptar este precio de dolor y de quebranto, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, para que nosotros seamos curados. ¿Curados de qué? Curados del pecado, de lo que lastima, de lo que hiere el pecado. Y Él lo aceptó. Así que ¿Él tuvo satisfacción en esto? Claro que tuvo satisfacción en esto. Y usted dirá, pero esto es una locura. ¿Cómo puede una persona tener satisfacción en pagar un precio de tanto dolor por algo que no merecía? Es por eso que el Evangelio es locura para los que se pierden, pero salvación para los que le amamos. Es una locura porque la gente no puede entender, porque es demasiado grande como para ser gratis. Pero ese es el amor de Dios, esa gratuidad que nosotros recibimos sin hacer mérito alguno para nosotros poder tener vida y vida en abundancia aquí en la tierra y una vida eterna de plenitud en la presencia de Dios en la eternidad. ¿Quién entiende esto? Sino todo aquel que toma la decisión correcta de aceptar a Jesucristo en su corazón. Y el tercer punto de esta prédica se llama: la redención fue a precio de dolor. La redención fue a precio de dolor. La Biblia menciona que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así dice en el libro de Romanos. Y si efectivamente la paga del pecado es muerte, lo que Jesucristo sufrió, lo que Él afrontó, es lo que usted y yo debíamos afrontar. Permítame desglosarle un poquito aquel día oscuro en la historia de la existencia de la humanidad. Más o menos a partir de las 9 de la mañana había culminado el juicio que desde la noche anterior, con evidencias mentirosas,
forjando pruebas, pagando falsos testigos, se había llegado ante un tribunal humano a determinar que Jesucristo era reo de muerte. Aproximadamente 9 de la mañana comenzó a pagar su pena, a cargar una cruz, a ser burlado, a recibir escupitajos, insultos, burlas y blasfemias, a ser provocado en su condición de Dios, diciéndole: si es que eres el Hijo de Dios, entonces sálvate a ti mismo, a que le caigan a latigazos por la espalda, doblegando su condición humana y diciéndole: profetízanos, ¿quién es el que te pegó? Recibiendo un puñete, un chirlazo, y más o menos a eso de las 12 del día, la cruz fue levantada con un cuerpo desfigurado, como dice la palabra, clavado, saliendo de esos agujeros y de los que fueron provocados con el látigo romano, de los más crueles de la historia de la humanidad, borbotones, chorros de sangre, hasta más o menos las 3 de la tarde, donde su frágil cuerpo comenzó a expirar. A las 3 de la tarde, la creación se conmovió, porque dice la Biblia, y la historia lo confirma y ratifica, que hubo tinieblas en esa hora. 3 de la tarde. Ese día se conmovió. La naturaleza se conmovió. El cielo se cerró para que no se escuche su llanto. Cualquier otro día se puede olvidar. Solemos acordarnos de los días de cumpleaños, aniversarios, fechas de independencia, de fundación, un sinnúmero de fechas. Prácticamente los 365 días del año están repletos de fechas para conmemorar. Unos por acontecimientos sucedidos, otros por situaciones inventadas: el Día del Padre, del Amor, de la Reconciliación, de la Madre, del Hijo, de ese día. Aquel día, ¿cómo tenemos que recordarlo? Con lágrimas, con gratitud, con disposición de corazón, con compromiso, con consagración, porque el precio de la redención es un precio de mucho dolor. Permítame culminar con el versículo que habla del nombre que me permití ponerle a este tema, como le mencioné, para satisfacción de todos. Después de todo ese quebranto, ¿sabe qué dijo el Señor y Salvador Jesucristo? El que hoy, por su obediencia, por su humillación, hoy su nombre está por sobre todo nombre, y un día vendrá como rey y juez para juzgar a todo aquel que le negó, o a todo aquel que le confesó, pero que sus hechos no fueron congruentes con su confesión. ¿Sabe qué dijo? Versículo 11, me voy a permitir leer solo la primera parte. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Puede haber satisfacción? ¿Puede haber recompensa? ¿Puede alguien sentirse gozoso, alegre después de recibir todo lo que él recibió? La respuesta es sí. Si es que hay fruto de esa aflicción. Usted y yo podemos ser el fruto de esa aflicción. ¿Cómo? Aceptando el pago de ese precio por nuestros pecados y nombrándole de aquí en adelante el Señor soberano, dueño absoluto de nuestras vidas. Y esa confesión sea coherente con nuestras actitudes. Lo menos que podemos hacer es vivir en santidad y en integridad. Que Dios nos bendiga. Que Dios ministre nuestras vidas con esta palabra. Y que nosotros todos los días, cada instante, cada segundo, homenajeemos a Dios, porque nadie nos ha dado salvación y perdón de pecados. Solo Él. Le homenajeemos con una vida de santidad, de integridad y de transparencia que tanto hace falta en este mundo, para poder brillar
con la luz de Cristo. Que Dios nos bendiga. Quiero adicionalmente en este día hacer una cordial invitación al pueblo cristiano que nos sigue, a quienes no son cristianos y que están siguiéndonos también a través de las distintas redes que podemos salir con estos mensajes, para pedir oración por nuestra nación, pedir oración por nuestra ciudad, levantar un clamor para que Dios se apiade de nuestra nación en todo sentido, tanto en el contagio y muerte que se está causando ya desde hace más de 4 meses en nuestro país, tanto por la situación económica que está atravesando gran parte de nuestro país, excepto pocas empresas que gracias a Dios se han sostenido para sostenernos y sustentarnos en lo que se puede, que es en lo básico, y levantar un clamor delante de Dios. Pero yo quiero invitarle para que este clamor le asumamos un sacrificio de nuestra parte. Uno de los puntos que tratamos aquí se llama que el sacrificio precede a la bendición. Busquemos la bendición de Dios, el perdón de Dios. Por lo tanto, quiero invitarle para que el día miércoles 5 de agosto, es decir, este próximo miércoles, el miércoles de esta semana que laboralmente arrancamos el día de mañana, nos sumemos a un ayuno. Invite a otras personas, a otros cristianos de otras iglesias que seguramente están siguiendo a sus respectivos pastores a través de los medios que podemos llegar al pueblo, a las ovejitas de nuestro rebaño, que se sumen. Un ayuno desde las 8 de la mañana del día miércoles 5 de agosto hasta las 8 de la noche. Cerramos a las 8 de la noche el ayuno, ¿sí? Y a las 9 de la noche estaremos con nuestra oración, que la mantenemos vigente hasta cuando Dios nos dé una total salida. Y luego seguiremos orando en gratitud por la salvación y por el triunfo y la victoria que Dios nos va a dar. Así que le invito, sumémonos por favor a este ayuno el día miércoles 5, que arrancaremos a las 8 de la mañana y culminaremos, Dios mediante, a las 8 de la noche. Que Dios nos bendiga y pasemos por favor a servirnos la cena del Señor. Al entrar a tu santo lugar, te asombra que me pueda acercar. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Levantemos por favor la mano que sostiene el pan. Precioso Señor, este pan simboliza y nos recuerda el sacrificio cruento al que fue sometido tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para llevar el pecado del mundo y darnos a nosotros libertad. Por eso bendecimos este pan en la simbología del cuerpo de nuestro Salvador. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Haced esto en memoria de mí. Podemos comer del pan. Asimismo, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Precioso Señor, esta copa simboliza la sangre que fuera derramada en el Calvario para redención de nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que al servirnos de ella pueda también nuestra memoria traer el recuerdo de la salvación, del cuidado, de la protección y sobre todo del sello eterno del pacto por el cual tú permaneces fiel a pesar de nuestras infidelidades. Bendecimos el contenido de esta copa en la simbología de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Podemos tomar de la copa. Todo lo que puedo hacer es postrarme. Así pues, todas las veces que comamos este pan y bebamos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta su venida. Precioso Señor, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder recordar a través de tu palabra el sacrificio cruento, pero a su vez maravilloso y eterno, por el cual nosotros hemos obtenido la libertad en Cristo Jesús.
el perdón de nuestros pecados, el milagro de la salvación. Ayúdanos a vivir conforme al beneficio recibido. En el nombre precioso de Jesucristo te oramos. Amén, amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Que Dios nos bendiga. Te recordamos las actividades que tenemos para esta semana. Seguimos en oración todos los días a las 9 de la noche. El miércoles 5 de agosto iniciaremos el ayuno a las 8 de la mañana con el mensaje de reflexión que nos compartirá nuestro pastor, y lo culminaremos a las 8 de la noche. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica, Centro de Adoración Cristiana, o puedes acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos.